Para esto vamos a diferenciar ensayo académico, tesis y artículo científico. Ensayo académico generalmente presenta argumentos y análisis sobre un tema en específico. Está inmerso en lo que son estos tres apartados que son básicos en un ensayo. En cuanto a lo que es la ética en la redacción de un ensayo académico, que el redactar todo documento científico va a requerir de esfuerzo. Se han visto diferentes documentos, incluso de personajes públicos a nivel nacional en Perú. Hola, soy Alexandra de JP Consultoría, una empresa 5 veces certificada en tesis. El día de hoy vamos a hablar sobre el ensayo académico y la ética científica. Para esto vamos a diferenciar ensayo académico, tesis y artículos científicos, que vienen a ser publicaciones, documentos científicos. Ensayo académico generalmente presenta argumentos y análisis sobre un tema en específico. Suele seguir la estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. Generalmente así lo vamos a encontrar. Las tesis, en cambio, presentan resultados de una investigación, sí, pero estas ya son realizadas por un estudiante o un profesional con el objetivo de obtener un grado académico. Estas suelen seguir diferentes estructuras porque están demandadas por las instituciones que lo indican. Cada universidad, cada institución va a especificar su propia estructura de tesis, pero por lo general suele incluir la introducción, desarrollo, conclusiones, los resultados también. En cuanto a artículos científicos, estos presentan los resultados, ya es como un reporte de una investigación en sí original. Suele seguir el formato IMRID, que viene a ser introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Este está diseñado para ser publicado en revistas científicas revisadas por pares. Los ensayos académicos, entonces acá para resaltar, suelen presentarse por estudiantes universitarios como también profesionales. Ahora, las tesis ya hemos visto que se suelen presentar tanto por estudiantes o como profesionales con el objetivo de adquirir un grado académico. Y los artículos científicos generalmente son presentados ya por profesionales que desean publicar estos artículos en diferentes revistas científicas. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos de aquí. Veamos este ejemplo acá de ensayo que se titula ¿Por qué no recordar la enseñanza del conflicto armado en la escuela secundaria? Acá tenemos a la autora. Vemos que comienza aquí. Va a dar una breve introducción de lo que está tratando con estas primeras líneas. Vamos a seguir viendo los demás párrafos. Vemos los conectores que utiliza, donde dice para empezar, por otro lado. Por otro lado también nos indica, esto se suma, va complementando más información. Por último, nos dice, a pesar de ello, en la misma línea, en primer lugar, en segundo lugar, va ahí colocando lo que son sus argumentos. Adicionalmente, en síntesis y demás, que ya vendrían a ser sus conclusiones, las conclusiones de su ensayo. Ahora, en este ejemplo de ensayo no hemos visto que se divide como tal introducción, desarrollo, conclusiones, no. Pero ya en la redacción, pues se da a entender que sí, está inmerso en lo que son estos tres apartados que son básicos en un ensayo. Acá al último también hemos visto las referencias, puesto de que el ensayo académico, como viene a ser también un documento científico, pues también requiere de ello, ¿no? De citación y de referencias y de la estructura que pues se le demande también para la presentación de este ensayo. Ahora veamos lo que es un ejemplo de una tesis. Vemos acá que se titula Engagement y felicidad en el trabajo de una entidad financiera Arequipa 2021. Acá tenemos al autor. Acá en el índice de contenidos vamos a ver la diferenciación de cómo se diferencia del ensayo académico, ¿no? Vemos lo que es la introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones. Suele ser mucho más largo, por supuesto, que un ensayo. Ahora acá, en cuanto a un ejemplo de artículo científico, acá tenemos este que se titula Dolor neuropático. Acá tenemos a la autora. Vemos que acá incluye lo que es el resumen, el abstract, que suele ser característico, también colocarlo al inicio en los artículos científicos, y viene con sus apartados, ¿no? De introducción, también las figuras que va a incluir, las diferentes tablas.
Vamos a ver también acá que sigue fundamentando y también indica lo que son las referencias bibliográficas. Ahora, no hemos visto que incluye como tal los subtítulos de introducción, conclusiones, desarrollo, pero ya dentro de acá de la redacción ya está colocado, ya está inmerso. Acá vemos las referencias y demás. Entonces así podemos ver la diferenciación entre un artículo científico, entre una tesis y un ensayo académico. Ahora que ya tenemos en claro a qué nos referimos con ensayo académico y cómo se diferencia de otros documentos también de corte científico, tenemos que tener en cuenta los principios fundamentales en cuanto a lo que es la ética en la redacción de un ensayo académico. En cuanto a la honestidad en los datos, esto quiere decir de que tenemos que ser literalmente sinceros, honestos, en cuanto a todo lo que nosotros estamos argumentando. No podemos inventar datos, resultados, fuentes. No podemos realizar ello porque si no estaríamos cometiendo una falta. También tenemos que ser honestos en la autoría del ensayo. Si por ejemplo se incluyeron a 1, 2, 3 personas, pues hay que incluirlas. Y en cuanto a lo que es el respetar los derechos del autor y las normas de publicación, pues iba ligado también con esto de que se debe colocar las citas y las referencias sí o sí, porque si no también cuando se realice el reporte de similitud de este documento del ensayo académico va a salir coloreado probablemente en Turnitin o en tal vez otro programa que detecte similitud o copia que no ha sido citado correctamente o ha sido referenciado. Entonces se va a cometer en esa falta. No podemos nosotros colocar una información que no es nuestra. En cuanto acá, cuando dice respetar las normas de publicación, esto quiere decir que nos tenemos que regir a la estructura que nos indiquen sobre cómo quieren que presentemos el ensayo académico, por lo que antes de redactar tenemos que verificar, ok, cuáles son las normas de publicación de este ensayo académico, también qué estilo de referencia tengo que optar por tal vez en formato APA 7, en Vancouver, en Chicago, etc. Son esos puntos que tenemos que respetar y considerar al momento ya de empezar a redactar. Y ahora acá quiero invitar al análisis en cuanto a por qué existe en realidad el plagio o suele existir tanto en ensayos académicos o en muchas otras producciones científicas. Suelen haber muchas causas, una de ellas puede ser tal vez la presión de que tenemos que publicar ya tal vez nuestro documento o tenemos que entregarlo ya tal vez a un asesor, a un profesor o a la institución donde lo vamos a publicar. Entonces a veces por esa presión podemos caer en el facilismo y omitir el trabajo que tendríamos que hacer de, por ejemplo, el citar correctamente, del referenciar, del buscar buenas fuentes también para nuestro documento científico y nada más lo omitimos o no redactamos de manera completa a lo que son a los autores, a las referencias. Tenemos que considerar en realidad que el redactar todo documento científico va a requerir de esfuerzo en realidad intelectual en el proceso de la búsqueda de la bibliografía, en el momento de la redacción, en el momento de revisar, darle 1, 2, 3 revisadas de calidad para ver si está correcto, si se entiende también la redacción, la sintaxis, la ortografía que nosotros hemos ido ahí detallando en nuestro documento. Entonces es un proceso que requiere, de cierto tiempo, de cierta rigurosidad. Eso tenemos que tener como premisa. Porque si publicamos, se podría decir por publicar nada más o porque ya no tenemos tiempo y lo queremos presentar de una vez, vamos a caer en esto del plagio, como repito. Y no es que solamente ya nos vamos a salvar porque, ok, lo presenté antes que mi compañero, digamos, sino que cuando nuestro documento pase por algún programa que detecte similitud o detecte plagio, pues nuestro documento va a estar todo coloreado o va a salir un gran porcentaje de índice de similitud, como acá vemos en la pantalla. Puede salir incluso, más de 30, 40, 50, 60. Se han visto diferentes documentos, incluso de personajes públicos a nivel nacional en Perú, que se han analizado sus tesis, entonces pues se ha caído en ese plagio. Hay que considerar también cuando estemos redactando nuestro documento de que las instituciones tienen un cierto porcentaje de tolerancia del límite de porcentaje de similitud que puedes tener en tu documento. Entonces eso también se puede preguntar cuando estemos redactando nuestro ensayo académico
u otro documento científico. Podemos consultar cuánto es el índice de similitud límite para presentar mi documento. Hay algunas universidades, por ejemplo, que indican 20%, 25%, otras 18%, 15%, 10%. Generalmente suelen oscilar en realidad en esos porcentajes. Y esos porcentajes los estoy mencionando en el caso de tesis. Cuando es para ensayo académico, en realidad se indicaría que es muchísimo menos, debería haber, ya que en las tesis de por sí hay bastante contenido teórico que en un ensayo académico. Por lo tanto, en las tesis es en donde a veces se suele permitir de 20 hasta incluso me parece que 25 por ahí por ciento de límite en índice de similitud. Pero en un ensayo académico, en la medida de lo posible, pues van a indicar las instituciones mucho menos, ¿no? Entonces, todo depende de la institución. Por ello es que tenemos que preguntar incluso si es que queremos confirmar ese límite. Y ahora también invito al análisis respecto al uso de la IA cuando estemos redactando, ya que han aparecido en los últimos, en realidad, años, lo que son diferentes programas que los podemos encontrar de manera gratuita en internet, como viene a ser, por ejemplo, ChatGPT o Bing y también muchas otras IAs que nos pueden ayudar incluso en la redacción de nuestro trabajo. Pero tenemos que tener en cuenta que toda inteligencia artificial en realidad viene a ser una herramienta para el ser humano, que en este caso vendríamos a ser nosotros como investigadores, viene a ser nuestra herramienta. Ok, podemos buscar ahí información, podemos inspirarnos tal vez, o podemos pedirle que redacte tal y tal argumento, pero nosotros tenemos que darle el toque personal, ¿no?, de nosotros. No podemos realizar simplemente un copia y pega. También es importante que cuando utilicemos cualquier programa de inteligencia artificial, verifiquemos la información que nos está brindando y volvamos a leer también lo que nos está indicando, ya que pues toda inteligencia artificial en realidad no va a ser perfecta. Entonces puede que tenga incluso algunos errores de quizás ortografía, de citación o de redacción, y ya queda en nosotros pues el tener que revisar ello. No me voy sin antes comentarte que estamos con una promoción que no podrás rechazar. Te ofrecemos una prueba gratuita de redacción en tu investigación, la cual incluye un avance de lo que te están solicitando y un video explicativo de cómo lo hacemos. Si no te gusta, simplemente no contratas. Y es así entonces como terminamos de aprender sobre el ensayo académico, en qué consiste, cómo se diferencia de otros documentos científicos y también a considerar la ética científica al momento de redactar nuestro ensayo, saber el índice de similitud permitido, el tener en cuenta que vamos a tener que leer 1, 2, 3 veces para revisar si lo que hemos redactado está ok, el considerar también las citas, las referencias correctas, ser honestos en cuanto a qué autores estamos utilizando para fundamentar nuestros argumentos e incluirlos ahí, porque si no caemos en una gran falta de plagio.